Muy buenos días, estimadas estudiantes. Un cordial saludo. Bienvenidas a eh, esta sesión de trabajo sobre el curso de refuerzo en análisis instrumental. Vamos a comentar en este momento algunas indicaciones generales para el desarrollo de su trabajo. ¿Mm? Lo primero, estimadas estudiantes, por favor, es esta parte. Vamos siempre a llenar la asistencia a las sesiones de trabajo. Generalmente se van a desarrollar al final de la clase. Por ser hoy el primer día, les pido del favor que llenemos la lista en este momento, ¿verdad? Entonces, por favor, vamos llenando la lista. Mientras continuamos con algunas indicaciones sobre el trabajo en estas semanas. Como segunda medida, les quiero solicitar que eh, hagamos también la inscripción al curso en Classroom para que de esa manera usted tenga acceso a la información que en cada sesión de trabajo vamos acomodando, talleres, ejercicios resueltos, ejercicios propuestos, manejo virtual del aprendizaje, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Para que de esa forma pues tengamos presente esas dos indicaciones. Por otra parte, me permito recordarles que este curso no tiene nota, no tiene ninguna incidencia en eh, su plan de estudios académico o eh, en su sábana de notas académica. Y ya como cuarta cuestión, recuerde que es un curso totalmente gratis, ¿de acuerdo? La universidad les ha brindado este espacio y como tal es importante que lo aprovechemos al máximo, ¿de acuerdo? Por ello, entonces les recuerdo que cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, hágala saber, menciónela. Mm, Desde el punto de vista institucional, me permito comentarles que todos los días en los que se está desarrollando el curso, es decir, de martes a viernes, ustedes tendrán la opción de un espacio de tutoría institucional entre las 4 y las 6 de la tarde a través de su chat de WhatsApp. ¿Qué pasa? Ese es el institucional. Pero si usted desea preguntar en la mañana o en otros espacios, hágalo también, no hay problema. Siempre estamos pendientes, presentes para poder resolver cada una de sus dudas y de esa manera lograr que usted avance en esta parte conceptual de la preparación de soluciones, por ejemplo, el día de hoy, y en los demás temas, conceptos que se trabajan en los contenidos de análisis instrumental. Bueno, vamos a iniciar entonces el proceso. ¿De qué manera vamos a desarrollar el trabajo el día de hoy? Vamos a empezar con una pequeña discusión teórica de algunos términos, conceptos sobre soluciones. Posteriormente, vamos a revisar los ejercicios que estaban propuestos. ¿Qué pasa? Que ustedes no los pudieron desarrollar, que no alcanzaron a trabajarlos, que están pendientes de resolución. No se preocupe.
En clase vamos a resolverlos, ¿de acuerdo? De la misma forma que trabajaremos la sesión de la próxima semana. Discúlpeme, del día viernes también. En la sesión del viernes, lo que vamos a trabajar tiene concordancia, perdón, con la forma en la que se trabaja hoy. Me explico. En una primera parte de la clase hacemos algunas resolución de ejercicios, dudas, y luego se propone el trabajo que se va a realizar para esa sesión. ¿Listo? Durante las 2 horas estamos aprovechando el tiempo para que usted pueda realizar cada uno de esos ejercicios, para que despeje dudas y demás. ¿Listo? Cada sesión de clase tendrá una preparación de esa forma, una retroalimentación de la clase anterior, ¿de acuerdo? Y vamos avanzando en cada uno de los temas. Bien, arrancamos entonces. Resulta que cuando hablamos de las soluciones, recordemos que las soluciones tienen dos componentes, un soluto y un solvente, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, el soluto siempre será la sustancia en menor cantidad, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, los cálculos que usted desarrolle tienen que verse enfocados a calcular o una masa o un volumen. ¿De qué dependerá ello? Depende del estado de la materia del soluto. Si el soluto es una sustancia sólida, debemos calcular una masa. Por otra parte, si el soluto es una sustancia líquida, tendremos que calcular el volumen. Bueno, ¿y eso hacia qué proceso nos orienta? Bueno, siempre cuando se prepara una solución, tenemos que desarrollar un procedimiento que vamos a denominar disolver o también solubilizar. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros disolvemos o solubilizamos un soluto en el agua, que será nuestro solvente, el proceso experimental siempre estará mediado por la agitación. Es algo que desde la parte virtual no manejamos mucho. La parte virtual, desde la propuesta que nosotros hacemos, no nos muestra de qué manera debemos agitar. Por eso aquí hacemos énfasis en que por favor siempre recuerde que disolver, solubilizar o en términos generales preparar una solución siempre requiere de agitación, el agitar. ¿Qué genera eso? Soluciones acuosas. ¿Por qué genera soluciones acuosas? Porque nuestro solvente será el agua. ¿De acuerdo? No olvide, no se produce una reacción química cuando se forman soluciones. Es un proceso físico. Dependiendo del soluto, si es sólido, mediremos masa. Si es un soluto líquido, mediremos volumen. Bien, resulta que en este orden de ideas hablaremos ahora del solvente, estimados estudiantes. Resulta que desde la teoría del enlace químico y de las interacciones intermoleculares, las sustancias se dividen en polares, iónicas y por otra parte, apolares. Aquellas que se caracterizan por ser polares o por ser iónicas se van a disolver en agua y se llamarán sustancias hidrofílicas. ¿Mm? Por otra parte, las sustancias que no se disuelven en agua debido a que son sustancias apolares o no polares
se van a clasificar como hidrofóbicas, ¿de acuerdo? Asimismo, hay unas sustancias que presentan las dos características, es decir, son polares y son apolares, tienen zonas polares, tienen zonas apolares. Esas sustancias que tienen esa doble característica se llaman sustancias ampipáticas, ¿de acuerdo? No lo olvidemos. Bien, sobre todo en la parte de las sales, estimadas estudiantes, cuando se disuelven en agua, esas sales sufren o se produce al contacto con el agua una ionización o bien una disociación, es decir, una separación en catión, que será este, y en anión. Cuando sucede eso, por ejemplo en las sales, las sustancias se disuelven, pero además de disolverse, se van a clasificar como electrolitos, porque transmiten la corriente eléctrica en solución. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? La clasificación de electrolitos y no electrolitos, por ejemplo, siempre se deben realizar siempre y cuando esa sustancia se disuelve en agua. No lo olvide. Se realiza siempre y cuando se disuelva en agua. Entonces miremos. Si se disuelve en agua, se debe clasificar en electrolito fuerte, electrolito débil o no electrolito. Por ejemplo, aquí tenemos esta sal. Hay una separación. Esa es la palabra clave. Si hay una separación, indicamos que es un electrolito, bien sea fuerte o bien sea débil. Mientras que el azúcar, cuando se disuelve en agua, no genera separaciones de iones. Por lo tanto, será un no electrolito. Vamos a mirar más ejemplos. ¿Mm? Por ejemplo, el metanol. ¿Mm? Ya vamos a empezar a estudiar lo que es el metanol en agua. Quiero que me indique usted, por favor, que me brinde su opinión al respecto. Según este proceso, este diagrama, o bien esta explicación, el metanol se disuelve en agua, pero ¿será electrolito fuerte, será electrolito débil o será no electrolito? ¿Qué consideran ustedes? ¿Cuál es su opinión al respecto? No electrolito. Sí, señora, muy bien. Chócalas. En ese orden de ideas, una sustancia como el metanol se disuelve en agua, pero no se separa. Es decir, que tenemos un no electrolito. El etanal o acetaldehído, misma situación. El ácido acético se separa parcialmente. Usted se puede estar preguntando, bueno, ¿yo cómo sé cuándo es débil, por ejemplo, cuándo es fuerte? No se preocupe, eso lo va adquiriendo a partir del desarrollo de ciertos ejercicios. Teóricamente, no hay una ecuación, no hay una fórmula, no hay una estrategia que le permita a usted deducir si es un electrolito fuerte o un electrolito débil, por el momento. Entonces, lo que nosotros hacemos simplemente es compartir con ustedes esa información. Vuelvo y lo comento. El ácido acético es un electrolito, pero es un electrolito débil.
Miremos acá el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se separa. Y en este caso vamos a indicar que es un electrolito fuerte. ¿De acuerdo? Entonces ya empezamos a mirar algunas cuestiones teóricas sobre las sustancias que se disuelven en agua. ¿Mm? Miremos acá. Les recuerdo. Si se disuelve, es un electrolito, bien sea fuerte o bien sea débil. También puede categorizarse como no electrolito. Por ejemplo, una sustancia como el aceite de cocina, para aquellas personas que estén cocinando en este momento, recuerden que no se disuelve en agua. Eso significa entonces que no tiene una clasificación, ¿de acuerdo? No se clasifica dentro de los electrolitos o no electrolitos, debido a que no se disuelve en agua. No se le vaya a olvidar esa parte. Ya entonces, entrando en detalle frente a la parte de los cálculos, tenemos acá un primer aparte al respecto, cuando hablamos de concentración. Cuando hablamos de concentración de las soluciones, nosotros expresamos la relación entre un soluto y una cantidad de solución. Generalmente se expresa de esa forma. En esta imagen, las palabras clave que necesitamos que usted tenga presente son los términos concentrado y diluido. Cuando hablamos de concentrado, indicamos que su concentración es mayor o es igual a 1 molar. Mientras que cuando hablamos del término diluido, lo asociamos con concentración menor a 1 molar. ¿De acuerdo? Mayor o igual a 1 molar será concentrado, menor será diluido. Vamos a mirar esos métodos o esas formas de expresar la concentración. Vamos a realizar una serie de ejercicios al respecto. Les decimos que en este primer proceso tenemos un porcentaje masa-masa. También se llama pureza. Por otro lado, tenemos un porcentaje masa-volumen o peso-volumen. Es el que más se utiliza, estimados estudiantes. Es el que más se usa para el desarrollo de la preparación de soluciones. Tenemos también la molaridad, que es una unidad química. Es decir, que se aplica en las reacciones y demás procesos. ¿De acuerdo? Normalidad se trabaja en lo que tiene que ver con titulación y partes por millón. Cuando hablamos de partes por millón, sobre todo se aplica en el proceso del laboratorio de bioquímica. ¿De acuerdo? Las profesoras encargadas del componente del laboratorio de bioquímica usan en algunos espacios esta unidad de concentración. ¿De acuerdo? Y en ese orden de ideas, entonces, cuando hablamos de partes por millón, por ejemplo, se asocia mucho con el trabajo en la espectrofotometría. ¿De acuerdo? ¿Vale? Para que entonces tengamos presente por qué se va a trabajar cada una de estas unidades. Lo que es la molalidad y la fracción molar, por el momento no la vamos a trabajar. Miremos acá cómo se representan estas unidades de concentración, estimadas estudiantes. Resulta que si hablamos de una pureza, lo vamos a mencionar en el laboratorio como el número de gramos de soluto sobre 100 gramos de una solución. Esa sería la pureza. Cuando hablamos de un porcentaje peso a volumen, nosotros lo vamos a representar como gramos de soluto en 100 mililitros de solución. ¿De acuerdo?
Tengamos esa parte presente, por favor. ¿Listo? Así lo vamos a manejar. Algo que suele suceder cuando estamos trabajando cálculos es el desarrollo de una idea alternativa. ¿Qué significa una idea alternativa? No es que esté mal, simplemente hay una probabilidad de que al manejar de esa forma la información, lleguemos a un error. Puede que nos dé algo correcto, pero también puede que nos dé un error. Resulta que, no lo olvide, las masas son aditivas, pero los volúmenes no. ¿Por qué lo menciono? El día de ayer, una persona en el espacio de tutoría mencionaba, ¿cierto? Y lo vamos a escribir acá, mencionaba que debía medir, por ejemplo, 5 gramos de una sustancia, 5 gramos de soluto. Estimadas estudiantes, si yo quiero preparar, por ejemplo, 500 mililitros de solución, ¿cuánta agua debemos agregar? ¿Qué cantidad de agua debemos agregar? Ya lo arreglamos para que se vea bien, para que se vea bonito. Ahora sí, ¿qué cantidad de agua debemos agregar? ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Cuéntemelo todo. Bueno, vamos a mirar, no se preocupen, cero estrés. Resulta que vamos a dar la justificación acá. La cantidad de agua que debemos agregar equivale a esos 500 mililitros. ¿Por qué? Ya que el soluto es sólido, ¿de acuerdo? Ya que el soluto es sólido, el volumen de agua será el mismo volumen de la solución, o será el volumen de la solución. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? La persona que realizaba la pregunta y generaba el debate nos compartió un ejemplo. Yo lo comparto también con ustedes. ¿Qué me indicó? Que ella lo entendía, al igual que se prepara un frutiño. El frutiño lo preparan, por ejemplo, en 100 mililitros de agua y cierta cantidad del sobre, o todo el sobre, por ejemplo. Entonces resulta que cuando usted disuelve una sustancia sólida en agua, el volumen no se afecta, por ejemplo, en gran proporción. Es decir, que si usted disuelve el frutiño en 100 mililitros de agua, se mantienen esos 100 mililitros, ¿de acuerdo? Es un proceso experimental para demostrar que la masa de la solución es diferente al volumen de la solución, ¿de acuerdo? Son valores diferentes y por lo tanto es importantísimo que recordemos lo siguiente. Cuando tenemos un soluto sólido, el volumen de agua es el volumen de la solución, porque la masa y el volumen no se deben sumar. Bueno, ¿y por qué tocamos este tema, estimadas estudiantes? Porque hay otra idea alternativa que muchas veces usamos y nos genera una gran probabilidad de error.
tenemos la densidad. ¿Mm? La densidad me permite convertir una masa de una solución en volumen, ¿de acuerdo? Generalmente lo que nosotros hacemos es utilizar ese valor en un ejercicio de inmediato o en el primer proceso. Observe esta sugerencia que nos brindan. La densidad es lo último que se debe utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Siempre, siempre, siempre. Recuerde ello. La densidad es lo último que se debe utilizar. Bueno, resulta que acá no tenemos una idea alternativa. Tenemos es una dificultad conceptual, estimados estudiantes. ¿Por qué lo mencionamos así? Porque generalmente nosotros como profesores le pedimos el favor a ustedes que calculen moles. ¿Mm? Y resulta que generalmente lo que usamos es esta forma, es decir, moles es igual a gramos sobre un peso molecular. Y así podemos calcular moles. ¿Mm? Resulta que no es la única forma. Y en la preparación de soluciones, la forma más adecuada para obtener moles es a través de este proceso, esta ecuación. Lo que tenemos que hacer es utilizar la molaridad. Si nosotros multiplicamos esa molaridad por un volumen de solución preparada en litros, vamos a poder obtener esas moles. ¿De acuerdo? No lo vaya a olvidar. Podríamos obtener así entonces también un valor de moles de un soluto. Pregunte, sí, Profe, señora. ¿podrías repetir? Es que no entendí. Claro que sí. Vamos a realizar acá una explicación un poco más detallada. 2 segunditos. Vamos a mirar acá. Cuando nosotros tenemos, perdón, aquí ya. Cuando nosotros, acá, tenemos la ecuación de molaridad, ¿m? Que será esta, ¿cierto? Vamos a mirar que molaridad es igual a qué. A los moles de soluto, vamos a escribir la palabra, moles de soluto sobre litros de solución. Un conflicto bastante marcado en la resolución de estos ejercicios sobre preparación de soluciones es dar respuesta a una pregunta asociada con calcular moles. ¿Mm? ¿Por qué? Porque dentro de nuestras concepciones, de nuestras ideas para resolver los ejercicios, nosotros recordamos solamente una forma para calcular moles. ¿Cuál es esa forma? Esta. Que los moles se calculan es teniendo cierta cantidad de gramos y necesitamos el peso molecular. Sin embargo, hay otra forma, que es a través de la ecuación de molaridad. ¿Cómo podremos desarrollarlo? Bueno, si nosotros generamos el despeje en la ecuación de molaridad, podremos obtener las moles. ¿Cómo podremos despejar estas moles? Si yo quiero o deseo calcular moles, ¿qué tendría que hacer con este litro de solución? ¿Qué ¿Qué, podríamos hacer al respecto? qué pasará a multiplicar la molaridad, la M, en mayúscula? Bueno, sí señora, muy bien, chócalas. Eso significa que lo que hacemos es
una molaridad que tiene unas unidades de mole sobre litro, ¿cierto? La vamos a multiplicar por el volumen de la solución. Vamos a ponerlo aquí más arriba. Vamos a arreglar este. Dejémoslo acá. Y de esta manera, estimados estudiantes, podremos obtener entonces las moles de soluto. ¿De acuerdo? Que no lo olviden. Si, por ejemplo, en un ejercicio tengo molaridad, y también tengo un volumen de preparación, tengo la posibilidad de calcular moles del soluto. ¿Sale, vale? Un poco mejor explicado, cuéntemelo todo. ¿Chévere o no chévere? Sí, profe, ahora sí entendí. Bueno, chócalas. Bien, vamos a desarrollar un pequeño ejercicio en un minuto aproximadamente. Vamos a desarrollarlo también para calcular moles, para que les quede más claro. También dentro del curso vamos a trabajar probablemente algunas cuestiones sobre normalidad, ¿de acuerdo? Probablemente hoy no vamos a utilizar mucho lo que es el cálculo de la normalidad, pero sí necesitamos calcular lo referente al peso equivalente, ¿de acuerdo? Al equivalente de soluto. ¿Mm? Vamos a mirar cómo se calculan esos equivalentes, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de un equivalente, estimados estudiantes, lo debemos asociar con aquello que le aporta al agua, ¿de acuerdo? Aquello que le aporta al agua cuando se disuelve. Vamos a mirar entonces acá los ácidos. Por ejemplo, un ácido le aporta iones hidróneo. ¿Qué efecto tiene? ¿Aumenta o disminuye el pH? Cuéntemelo todo. Aumenta. Bueno, no se preocupe, cero estrés. Cuando nosotros agregamos un ácido al agua, la concentración de hidrogeniones aumenta y por lo tanto el pH disminuye. Es un proceso exponencial de tipo inverso. ¿Mm? Es decir, mientras una aumenta, la otra disminuye. ¿De acuerdo? Podríamos decirlo en términos exponenciales o bien, para precisar, términos logarítmicos. ¿Mm? Pero igual, si uno aumenta, el otro disminuye. Es decir, que cuando agregamos un ácido al agua, aumenta la concentración, ¿cierto? De estos hidrogeniones y disminuye el valor de pH. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo vamos a escribir, ¿vale? No se preocupe. Recuerde que estamos repasando. Cero estrés. Un segundito lo vamos a arreglar. Ahora sí. Disminuye el pH. Recuerde que eso lo vamos a trabajar en próximas sesiones de trabajo. Bien. Los hidróxidos o las bases aportan hidróxidos. ¿Qué pasa con el pH? ¿Aumenta o disminuye? Este sí aumenta. Exactamente, muy bien. En este caso, si adicionamos una base al agua, aumentará el pH. Bueno,
Cuando vayamos a mirar, cuando vayamos a mirar el número de equivalentes para los ácidos, será el número de hidrógenos, ¿cierto? Entonces, equivalentes será igual al número de hidrógenos. En las bases, ¿qué será? ¿Cómo sabremos los equivalentes en una base? ¿Por el número de qué? ¿De hidróxido? Así es, de hidróxidos. Muy bien. El número de grupos OH. Perfecto. Pero bueno, ¿y en las sales qué hacemos? Vamos a mirar esto. Acá. ¿Por la cantidad de cationes? Bien, en efecto. Pero debemos tener en cuenta también el estado de oxidación. Vamos a mirar. Estimadas estudiantes, excelente apreciación. ¿Quién puede compartirnos, por favor, cuál es el estado de oxidación de ese sodio? ¿Cuál es el estado de oxidación del sodio? +1. Bien, más Más uno. uno. Chócalas. Bueno, resulta que más uno, vamos a ponerlo acá. ¿Cuántos equivalentes tendrá entonces esta sal? Esta de acá arriba. Vamos a indicar que tiene un equivalente. Bueno, esta sal, ¿cuántos equivalentes tiene? Bueno, de ¿2 pronto equivalentes? 2 equivalentes. Muy bien, perfecto. Vamos a mirar de qué manera. Recordemos que el estado de oxidación del sodio es más 1, ¿cierto? Eso significa entonces que si solo tuviéramos un sodio sería un equivalente. Pero como tenemos 2 átomos de sodio, entonces 2 por 1, 2. Y por lo tanto, 2 equivalentes. Muy buena apreciación. Chévere. Chócalas. ¿Y esta sal cuántos equivalentes tiene? 2. Bueno, vamos a mirar. ¿Qué tal que sí? Bueno, resulta que en este caso, el estado de oxidación del hierro es más 2. Arreglar acá un momento. 2. Entonces, como solo tenemos un átomo de hierro, ¿cierto? Y su estado de oxidación es 2, tendremos entonces 2 equivalentes. Bien, vamos a la prueba de fuego, estimadas estudiantes. Vamos a mirar cuántos equivalentes tiene esta sustancia. Quisiera que por favor me indicara, mientras yo termino de organizar acá el formato, cuénteme, ¿cuántos equivalentes tendría? 6 equivalentes. Bueno, vamos a mirar. En este caso, el hierro tiene un estado de oxidación de más 3. Como tenemos 2 átomos de hierro, en efecto, hacemos la multiplicación. Y de esta forma podemos indicar que tiene 6 equivalentes. Muy bien. Chócalas. Perfecta la indicación.
Bien, resulta que en ese orden de ideas vamos a establecer algunos cálculos al respecto. ¿Mm? Vamos a indicar lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo 250 gramos de cloruro de sodio, ¿cuántas moles y cuántos equivalentes tenemos? Que tienen de la sal. Equivalentes gramo. Voy a poner acá. Bien. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Vamos a revisar. Entonces, lo primero que vamos a utilizar, estimados estudiantes, es ese valor de masa. Vamos a poner esto por acá arriba. Vamos a colocar ese valor de masa. ¿Cómo convertimos esos gramos en moles? Con el peso molecular. Muy bien. ¿Es la única forma para obtener moles? ¿El peso molecular? No, señor. Bueno, muy bien. Recuerde que hay otra forma que más adelante también vamos a trabajar, que es a través de la molaridad. Bueno, ¿cuál es el peso molecular del cloruro de sodio? Entonces usted se pregunta, no, ¿yo qué hago? No tengo la tabla. Bueno, podemos buscar por Google, ¿cierto? Buscamos y nos indica que es 58,44 gramos de NaCl. Y eso equivale a una mol, ¿cierto? Y ahorita haremos el cálculo. 2 segunditos. Téngame paciencia. Bien, yo no quiero sacar moles, quiero sacar equivalentes gramo. ¿Cuántos equivalentes gramo tiene esta sal? Resulta que equivalente tiende a ser lo mismo que equivalente gramo, ¿de acuerdo? Entonces, no se preocupe por esa parte. Quiero que me responda entonces al respecto. ¿Cuántos equivalentes gramo tiene esta sal? Tendría un equivalente, Sí, ¿no? señora. Muy bien. Chócalas. Es decir, que aquí escribiríamos un equivalente gramo. ¿Cuánto nos daría el cálculo, estimadas estudiantes? Cuatro coma veintiocho. Bueno, después de ese 8, ¿qué número tenemos? No, profe, yo ya lo había aproximado. Bueno, pero no se ponga brava. No, profe, no estoy bravo. Bueno, 4,28 moles. Muy bien. Es decir, que acá tendríamos 4,28 equivalentes gramo de la misma sal. Bueno, en este caso nos dio lo mismo. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a dejar este por acá arriba. Bueno, entonces vamos a indicar 100 gramos, pero de esta sal. Un minutico para que usted lo empiece a desarrollar, bien sea en el computador a mano o analice el proceso. Un minutico para que lo desarrolle y ya lo realizamos
en la presentación. Anímese. Hágale ver. Y ya continuamos. Un minutico. Bueno, vamos a mirar, vamos a chismosear a ver cómo nos quedó. Bien, estimadas estudiantes, ay, perdón, ¿cuál es el peso molecular de esta sal? 142,04 gramos. Ush, bueno, sí, Pues eso fue lo que me apareció en Google, profe. bueno, pues no es verdad que tranquila, yo sé, A mí también. te busco en Google, está bien, así debemos buscar, chévere. Bueno, entonces, ¿cuánto fue que nos dio? ¿Sí estoy bien? 142,04. Sí, señor. Ah, bueno, muy querida, muchas gracias. Bien, resulta que vamos a sacar las moles. Bueno, ¿cuánto nos da esto, por favor? Discúlpeme, aquí arreglamos que me quedó feo. ¿Cuánto nos da esto? 0,70. Aproximado ya, ¿verdad? Sí, señor. Muchas gracias. Aquí arreglamos porque no es gramos, sino moles. Listo. Bien. Ahora, entonces vamos a desarrollar mismo proceso, pero para los equivalentes. ¿Cuántos equivalentes tiene esta sal? 2. 2. Wow. No tendría. Ah, no, perdón, profe, no, nada. Señora, cuente, diga. No, profe, es que me confundí por la ley de aspas, pero no dije nada. Ah, bueno. Cero estrés, chócalas. ¿Cuántos equivalentes nos daría entonces, estimadas estudiantes? 1,41. Buenaco. Listo. 1,41 equivalentes gramos. Bueno, entonces en este tipo de sales, por ejemplo, tenemos ya una diferencia. ¿Mm? O bueno, si queremos también indicar una similitud. Cuando el equivalente es 1, las moles son iguales a los equivalentes. ¿Mm? Cuando los equivalentes son diferentes a 1, 2, 3, 4, etcétera, entonces las moles serán diferentes a esos equivalentes. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Cuéntemelo todo. Bueno. Listo. Vamos a revisar algunas cuestiones de los ejercicios que habíamos dejado. ¿Listo? Ya entonces queda una primera parte en el desarrollo conceptual. Ahora vamos a mirar algunos ejercicios. Bien.
¿Qué ejercicio desean que desarrollemos? ¿El uno, el 2, el 3 o el 4? El 1, profe. El uno, bueno. Empecemos con el uno. Igual usted puede pedir, pida los que quiera, no hay problema. Bien. Resulta que en ese orden de ideas vamos a analizar la información que nos brinda el enunciado de este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, nos dice lo siguiente. Se preparan 500 mililitros de una solución. Notemos que se encuentra subrayado con un color ciano. No olvide ese nombre, porque cuando veamos espectrofotometría, pues, perdón, a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces nos dicen, se preparan 500 mililitros de solución. ¿Mm? Se encuentra aquí ese frasco, ¿cierto? O ese recipiente. Una solución preparada de 500 mililitros, ¿cierto? A partir, eso significa que es otro recipiente que tiene otras propiedades, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, ese recipiente que es de color amarillo, obsérvelo acá, ¿cierto? Míralo acá. Tiene una densidad y tiene un porcentaje de pureza, ¿de acuerdo? Y nos dicen finalmente que determine la cantidad del reactivo que se necesita para preparar esos 500 mililitros bajo una concentración de 0,5 molar, ¿de acuerdo? Como son dos recipientes diferentes, dos concentraciones diferentes, sus propiedades serán entonces, por el momento, diferentes. El objetivo será entonces identificar la cantidad de este recipiente amarillo que debemos agregar a este recipiente azul. Vamos a hacer un recorderis acá, no lo olvide. El objetivo es encontrar o una masa o un volumen. En este caso, ¿qué debemos encontrar, estimadas estudiantes? Nuestro resultado, ¿en qué unidades de medida debe estar? ¿Litro? Bueno, muy Mililitro. bien, perfecto. En ese orden de ideas, debemos calcular un volumen, muy bien, reportarlo en mililitro, por ejemplo. Bueno, bien, cuando nos entregan otra observación, cuando nos entregan un valor de pureza, significa que debemos medir más. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer un análisis. Es el punto más complejo de la preparación de soluciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo les digo que hipotéticamente acá tenemos que sacar 5 gramos. Yo les digo, señoritas, por favor, saquemos 5 gramos del reactivo. Pero el reactivo que a mí me interesa es el ácido nítrico. Entonces, yo les digo, estimadas señoritas, saquemos 5 gramos de ácido nítrico. Si yo de este frasco saco hipotéticamente 5 gramos, corresponden a 5 gramos, aquí lo vamos a escribir en forma de pregunta, 5 gramos del frasco corresponden a 5 gramos de ácido nítrico. ¿Será que sí o será que no? ¿Esto de qué dependerá? ¿Ustedes qué opinan? Cuéntemelo todo.
¿Sí o que no? Sin miedo, no se preocupe. Pues no sé, profe, de pronto sería por la pureza del no se podría. Muy bien, perfecto. ¿Listo? Si no sabe, no se preocupe. Cero estrés. Lo importante es que participemos. Aquí igual todas las dudas, perdón, van a ser resueltas. Todas las preguntas se responden sin inconveniente. Resulta que no corresponden. ¿M? Porque el frasco no está 100% puro. ¿Estamos de acuerdo? Hay una pureza del 63%. ¿Eso qué significa? Que cuando nos entregan un valor de pureza, estimadas estudiantes, debemos medir más. ¿De acuerdo? Y aquí lo vamos a escribir. Si queremos 5 gramos de ácido nítrico, ¿m? A partir del frasco del reactivo, del frasco amarillo, vamos a ponerlo acá, debemos medir más. ¿Qué tanto más vamos a medir? Bueno, quitémosle este porque si no me lo molesta. Me molesta. Bien, vamos a calcular eso utilizando la pureza. Muy bien, no lo olvide. Para saber qué tanto más debemos medir, debemos usar la pureza de manera invertida. Vamos a hacer este caso hipotético. Entonces tenemos 5 gramos de ácido nítrico. ¿Dónde colocamos ese 63% en un factor de conversión? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? En la parte de abajo para poder cancelar. Bien, perfecto. ¿Qué colocamos arriba? Bueno, aquí lo ponemos. Podemos poner 100 gramos de solución, como nos indicaban en las imágenes de la presentación, de las diapositivas. O aquí, por ejemplo, yo coloco 100 gramos del frasco. ¿Cuánto nos da este valor? Ay, me quedó esto feo, perdón. ¿Cuánto nos da esto, estimados estudiantes? Siete coma noventa y cuatro. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces, 7, ¿lo escribí bien? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, 7,94 gramos del frasco para que realmente tengamos 5 gramos del ácido nítrico. Ese es el objetivo de la pureza, ¿de acuerdo? El objetivo de la pureza, estimadas estudiantes, es calcular qué tanto más debo medir del frasco o del reactivo para obtener el valor deseado de mi soluto, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar con los cálculos de preparación. Siempre que empecemos a trabajar preparación de soluciones, vamos a iniciar el trabajo con el volumen y la concentración.
Si yo trabajo con este volumen y esta concentración, ¿qué vamos a obtener, estimadas estudiantes? ¿Mm? Si realizamos un factor de conversión usando volumen y concentración, que en este caso es molaridad, ¿qué vamos a obtener? Cuéntemelo todo. Moles. Moles, bueno, moles, perfecto. Vamos a mirar entonces moles. ¿Por qué colocamos acá 0,5 litros de solución? Por lo que son 500 mililitros. Sí, bueno, sí, señora. Y la molaridad indica moles sobre litro, ¿verdad? 0,5 moles de ácido nítrico. Bien, por ejemplo, no lo olvide, si yo utilizo una solución, 1 molar, 2 molar o 3 molar, o bueno, lo que sea, siempre se leerá. Por ejemplo, si es 1 molar, 1 mol sobre 1 litro. Si es 2 molar, 2 moles sobre 1 litro. Y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuánto nos da? Aquí no es por sino igual. ¿Cuánto nos da? 0,25. Bueno, 25 moles. Bueno, ahora ¿qué hacemos? ¿Qué lo podemos convertir? ¿A gramos? Muy bien, perfecto. ¿Cuándo o de qué manera más bien? ¿De qué manera podemos convertir unas moles a gramos? Con el peso molecular. Muy bien. ¿Cuál es el peso molecular del ácido nítrico? 63 gramos. Buenaco, 63 gramos. Muy bien. ¿Cuánto nos da entonces los gramos de ácido nítrico? 15,75. Muchas gracias. Chócalas. 15,75, entonces 15,15.75 gramos de ácido nítrico. Bien. Estimados estudiantes, ¿es una sustancia pura? El reactivo que voy a utilizar para la preparación es una sustancia pura. Este frasco amarillo es una sustancia pura. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Cuéntemelo todo. No se afane, dispare con confianza. Si no sabe, también es una respuesta válida. Cero estrés. Por el 63% de pureza, ¿se puede decir que es pura? No sé, profe. Bueno, bueno. Chócalas. Resulta que el único valor que me permite a mí demostrar que es una sustancia pura es el 100%. De ahí en adelante podemos decir que son sustancias impuras, ¿de acuerdo? Y por lo tanto debemos medir más. ¿Sale y vale? Siempre que nos digan que una sustancia tiene una pureza X o Y, significa que debemos medir más. Hay que calcular qué tanto más debemos medir. ¿De acuerdo? Por eso, disculpa. Por eso colocamos acá la pureza.
¿Cuál es la pureza? ¿Cuál es el valor de pureza, estimadas estudiantes? Pues el valor de pureza sería el 63%, ¿no? Serían 63 Sí, señora. gramos. Exactamente, muy bien. El 63%. Muy bien. Y arriba recuerde que colocamos 63 gramos del frasco. Muy bien. Estimadas estudiantes, una pregunta. ¿Nuestro soluto es sólido o nuestro soluto es líquido? ¿Sólido? Bueno, es difícil, es complejo. Chévere la participación. Les voy a brindar una estrategia para determinar si es una sustancia sólida o es una sustancia líquida, por lo menos en los ejercicios que proponemos acá. Siempre que en el enunciado nos brinden un valor de densidad, vamos a determinar que se trata de una sustancia líquida, que este frasco amarillo, en este caso, contiene un reactivo que se encuentra en estado líquido. ¿Sale y vale? Le repito, no hay problema. Si tenemos en el enunciado un valor de densidad, vamos a establecer que se trata de un soluto líquido. Es decir, que acá ya tendría gramos del frasco, pero no tengo un soluto sólido, tengo un soluto líquido. ¿Qué nos faltaría realizar, estimadas estudiantes? La conversión de gramos a mililitros. ¿Usando qué? Los 100 gramos del frasco, No, pero los casi. 63 gramos de abajo. El que no. Utilizando la densidad. Correcto, por ese lado sí. Recordemos que para convertir de masa a volumen o de volumen a masa, usamos la densidad. Muy bien, tócalas. Muy bien participado, chévere. Listo, estimadas estudiantes, ¿cuánto nos da? Cuéntemelo todo. 20 mililitros. Muy bien, chócalas. Es decir, que tenemos que sacar 20 mililitros del frasco. Bueno, preguntas, dudas. ¿Qué otro ejercicio desean que revisemos? Cuéntemelo todo. El segundo, profe, porfa. El segundo, con mucho gusto. Si desean, podemos desarrollarlos todos. No hay problema. ¿Qué les parece? Bien, póngale cuidado. ¿Con qué dato desean iniciar? Hagamos una lectura del enunciado y, por favor, deme su opinión. ¿Con qué dato desean iniciar el proceso? Cuéntemelo todo. ¿Con qué dato?
Dispare nomás, el que usted quiera. Bueno, no se afane. Entonces arranco yo. Profe, yo, Bueno, con los 20 kilos de peso. bueno. 20 kilogramos de peso del niño. Bueno, estimadas damas, ¿con qué valor o medida que nos brindan en el enunciado podemos simplificar esos 20 kilogramos de peso? Recuerden que tenemos que llegar a un volumen. Con los 3 miligramos por día. Sí, señora, muy bien. Chócalas. 3 miligramos día que debe agregarse por cada kilogramo de peso. Listo, muy bien. Ahí ya lo dejamos cancelado. Bueno, tenemos que llegar a un volumen. ¿Qué nos falta utilizar entonces? Nos faltarían los miligramos del jarabe y los miligramos del Pasifen. Correcto. 200 miligramos de Pasifen, ¿cierto? El Pasifen por cada 100 mililitros del jarabe. Muy bien. Eso significa que ¿qué valor nos da, estimadas estudiantes? 24 mililitros. 24 mililitros de jarabe. Bueno, ya tendríamos el segundo ejercicio. Una pregunta. ¿Desea que revisemos los otros dos ejercicios o empezamos a desarrollar la actividad del día de hoy? ¿Qué prefieren? Yo prefiero las otras dos, profe. Bueno, ¿y las demás? Pues no sé, profe, yo pensaba en empezar a resolver los otros ejercicios, como para tener una vista más amplia para resolverlo. Bueno, nos falta una dama, ella desempata. Yo también prefiero seguir mirando los otros ejercicios y después vamos a la actividad. Bueno, listo. La democracia. Bien, entonces en 2 minuticos los vamos a desarrollar. ¿Listo? Recuerde que este ejercicio nos indica preparación. Recuerde que cuando trabajemos preparación, vamos a bajar esta preparación, entonces iniciamos con volumen y con concentración. Recuerde que el volumen lo vamos a dejar en litros, ¿de acuerdo? Para poder relacionarlo con la molaridad. Un litro de solución, ¿cierto? Es una mol de ácido fúrico. ¿Qué nos permite obtener este cálculo, estimados estudiantes? Cuéntemelo todo. ¿Qué obtenemos allí? Los moles. Muy bien. En este caso, 0,25 moles del ácido. Muy bien. ¿Qué hacemos después, estimadas estudiantes? Cuéntemelo todo. Lo pasaríamos a gramos con el peso molecular. Muy bien, sí, señora. ¿Cuál es el peso molecular del ácido sulfúrico?
98,07. Bueno, muy bien. ¿Cuánto nos da este valor, estimados estudiantes? $24,52. Bueno, ¿esta es una sustancia pura o es una sustancia impura? Impura. O sea que tenemos que medir más, ¿cierto? ¿Cuál es la pureza, estimados estudiantes? Los 98 gramos. Así es, perfecto. Entonces pondremos abajo 98 gramos, ¿cierto? El ácido sulfúrico. Y acá 100 gramos del frasco. Vean, ¿cuánto nos daría entonces? $25,02. Bueno, estimados estudiantes, ¿el ácido sulfúrico es un reactivo sólido o líquido? ¿Sería líquido? Muy bien. Resulta que acá tenemos una densidad. Es decir, que tenemos que pasar este valor a volumen usando la densidad. ¿Cuánto nos daría entonces, estimadas estudiantes? Trece punto 13 punto, o 13 coma. sesenta. Bueno, mililitros. ¿Listo? Bueno, listo. Quedó resuelto ese. Mililitros del frasco. Ay, joder, perdón. Frasco. Bueno, vamos para el último. ¿Con qué dato empezamos, estimadas estudiantes? Cuéntemelo todo. Con los 0,5 mililitros.
Muy bien, vamos a empezar entonces. Nos indican que es 0,5 mililitros, ¿cierto? Día, ¿cierto? Bien, tenemos que calcular la cantidad en miligramos de vitamina E, ¿cierto? Bueno, ¿con qué podemos o qué queremos cancelar? ¿Mililitros o día? Los mililitros. Muy bien. Vamos a mirar entonces con qué. Aquí nos dicen que un mililitro contiene 20 miligramos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar de qué manera nos va a quedar. Abajo ponemos entonces un mililitro y arriba 20 miligramos de vitamina E. Listo. Ya cancelamos mililitros. ¿Qué nos faltaría cancelar? Días. Muy bien. Es acá por 5 días. ¿Cuánto nos daría? ¡50! 50. Bueno, Ay, qué pena, profe. aquí las molestándola. 50 miligramos de vitamina E. Perfecto. Muy bien. Ahí ya tenemos listo entonces el proceso. Bien. Póngale cuidado. 2 segunditos. Mientras hago el paso a un archivo en Drive donde usted va a empezar a desarrollar las actividades del segundo trabajo. Regáleme 2 segunditos mientras ya lo vamos a crear. Entonces vamos a ponerle el nombre, taller de clase número 1 para el grupo C. ¿Listo? Y lo vamos a compartir. Ya pronto, en algunos segundos, estará entonces este archivo, ¿de acuerdo? En su correo. Ya se envió la invitación, entonces vamos a iniciar a trabajar en él. Bien, ya se lo voy a compartir acá en pantalla. Acá. Listo. Ya se va entonces a mostrar. Resulta entonces que acá ya tenemos el documento en blanco y vamos a colocar la actividad. ¿Qué es lo que vamos a empezar a desarrollar, estimadas estudiantes? Este taller, ¿listo? Aquí ya lo estamos mostrando, ya lo estamos colocando. Este lo quitamos porque no lo vamos a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, ahí se desajustó el formato. Bueno, no hay problema. Después lo vamos organizando, ¿listo? Bien. Resulta que tenemos 7 ejercicios. Usted, para el día viernes, va a desarrollar los que desee, no se preocupe. Con gusto revisamos en los espacios de tutoría. El que quiera, los que quiera. Si quiere que revisemos todos, los revisamos todos. No hay problema. ¿De acuerdo? Yo de una vez le aviso o le informo. El día viernes empezaremos a trabajar con el punto número 5. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el punto que vamos a empezar a desarrollar. Yo voy a empezar a desarrollar junto a ustedes ese día.
En este momento, entonces, por favor, ingresamos al documento. Si quiere trabajar en el documento, bueno, lo puede realizar. Si quiere trabajar en otro archivo, también lo puede realizar. Si quiere trabajar en un cuaderno, en una hoja donde usted desee, tiene libre albedrío al respecto. ¿Estamos de acuerdo?